24 de diciembre, 25 de diciembre. 2 días unidos, porque a las 24 horas del 24 de diciembre o a las 0 horas del día 25 de diciembre nace Jesús. Hace 2022 años. Jesús, para muchos, para los cristianos, es el Hijo de Dios. Y su religión nos propone el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el debate que ha surgido desde hace mucho tiempo entre los que siguen a Cristo o a Jesús es si realmente Dios era procreador o era creador. Y en ese debate se escindió la primera iglesia. Las primeras decisiones de la iglesia cristiana ocurrieron ahí, porque muchos cristianos vieron a Jesús básicamente como un libertador, un Mesías, un hombre que traía el mensaje de la liberación. Y Jesús fue eso, en realidad. Jesús fundamentalmente trajo un mensaje subversivo, un mensaje que decía que el mundo era para los pobres, que el mundo de Dios que había que construir era un mundo al cual solo entrarían los hombres pobres. Por eso dijo que era más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios, al reino de los cielos. Y que ese reino de los cielos no existía en ese momento, pero que ese reino de los cielos ese reino de Dios tenía que ser construido acá, en la tierra, por los hombres de bien, por los hombres que aman la paz, porque él era un hombre que consideraba que la paz era el elemento fundamental de la vida. Pero el mundo es un mundo de guerra, es un mundo de violencia, no es un mundo de paz. Y Jesús, al proponer un mundo de paz, iba contra todos los fundamentos de la sociedad de su época y que sigue siendo los fundamentos de la sociedad de hoy. El enemigo hay que derrotarlo, al enemigo hay que perseguirlo, al enemigo no hay que darle un espacio. Y Jesús creía que no habían enemigos. Jesús creía que todos eran hijos de Dios y que algunos no iban a pertenecer al pueblo de Dios porque amaban la guerra, y la guerra era incompatible con lo que Dios proponía, un mundo de paz. Y Él proponía eso, un mundo de paz. Usaron su nombre, usaron sus formas y terminaron siendo la iglesia de los ricos, no la iglesia de los pobres. Terminaron siendo la iglesia de los conservadores y no de los que iban a transformar el mundo. Ya esa es la historia de la iglesia, pero acá interesa hablar de la persona, de Jesús. Aquel que en el sermón de la montaña dijo que el reino de Dios, el reino del futuro, será el reino de los pobres, de los hombres de buen corazón, de los hombres que aman la paz.
y que la paz nos acompañe siempre. En tiempos de hoy, Jesús también sería crucificado. Sí, la curia católica o los evangélicos lo calificarían de subversivo, lo calificarían de apóstata, lo calificarían de terrorista. Bueno, en la jerga peruana le dirían terruco, porque estaba contra este orden, contra este sistema que explota a la gente, que explota y vive del sufrimiento de los pobres, que no les reconoce derechos y que cree que el mundo, como decían los filósofos griegos, está dividido entre los que tienen que mandar y gobernar y los que tienen que obedecer. Jesús muere en la cruz. Y en la cruz morían no los rateros, no los ladrones. Eso de que el ladrón bueno y el ladrón malo lo acompañaban a Jesús en la cruz, no es cierto. En la cruz morían, en la época del Imperio Romano, los que se rebelaban contra el orden establecido. Y esas 3 personas que se rebelaron contra el orden establecido estaban en la cruz. Al medio, Jesús, porque Jesús era el ideólogo, el que dirigía, el que daba las ideas preclaras del mundo nuevo, del mundo que debía construirse. Ese fue Jesús. Y nosotros tenemos que honrar a ese hombre que dejó de lado la doctrina del judaísmo, que estaba en manos de una aristocracia teocrática, y dijo que Dios era de todos, no de un grupo, no solamente de los judíos. Dios era de todos. Y por eso a sus apóstoles les encargó que difundan esa doctrina de que Dios no solamente era el Dios de los judíos, sino que Jehová era el Dios de todos los hombres de la tierra, pero de todos aquellos de buena voluntad, de todos aquellos que amasen la paz, de todos aquellos que quisieran construir un mundo mejor, y no el mundo en el que vivían en ese entonces, explotados, humillados por los romanos y también por la clase privilegiada, la aristocracia judía, que había aceptado el dominio de Roma. Una Nochebuena, una Navidad, en el Perú, en un clima de inestabilidad, donde ha habido muertos en semanas anteriores, una Navidad en el mundo con una guerra que no tiene cuándo terminar, porque para unos es una guerra de defensa de los derechos de Ucrania y para otros es una guerra contra un movimiento neonazi que ha tomado el poder en Ucrania y que tienen argumentos que demuestran que en Ucrania el Partido Nacional Socialista, ¿recuerdan que el Partido Nacional Socialista es el partido nazi fundado por Hitler? Que el Partido Nacional Socialista de Ucrania, cuyo héroe es Stefan Banderas, que formó un batallón, el batallón de Azov,
para enfrentarse a la ex Unión Soviética, incorporándose al ejército de Hitler. Los que admiran a ese hombre, a Stefan Banderas, son los que gobiernan Ucrania y odian a los rusos porque creen que los rusos siguen siendo la Unión Soviética. Siguen siendo comunistas de la Unión Soviética y han desarrollado todo un programa para hacer una limpieza étnica en Ucrania que comenzó en el año 2014 contra las minorías rusas o contra los rusos que vivían en la península y en la zona de Donbass y Lushenko, y en la península que está Sebastopol. Es importante conocer la historia de Ucrania y de Rusia, unidos desde el siglo XVI, cuando el primer Rus, el Rus de Kiev, fue amenazado por el Imperio Otomano y pidió apoyo al Rus de Moscú. Y el Rus de Moscú apoyó al Rus de Ucrania y se unieron los dos. Al comienzo, la madre de las Rusias, del imperio de todas las Rusias, tuvo como cabeza a Moscú y se incorporaron el Rus de Kiev, que después se denominaría Ucrania y que por mucho tiempo fue el Rus de la pequeña Rusia, y la grande Rusia era el de Moscú. Es bueno conocer eso para entender la guerra y entender también los últimos años, porque son los demócratas los que se han esforzado desde el gobierno de Jimmy Carter a destruir la Unión Soviética y especialmente destruir a Rusia. El asesor de Jimmy Carter le dio todo un plan para desestabilizar la Unión Soviética, que Jimmy Carter lo inició, lo continuó Bill Clinton y lo terminó Obama. Obama en el 2014 y lo está ejecutando Joe Biden en el 2022. Parece mentira. Los republicanos, que los consideramos más conservadores, respetaron el acuerdo que firmó Bush con Gorbachev, de que desaparecía el Pacto de Varsovia y que la independencia de los países que conformaban la Unión Soviética se iba a aceptar y que la OTAN no iba a avanzar una pulgada hacia Rusia. Pero el primero que desconoció ese acuerdo fue justamente durante todo el movimiento que hubo en la ex Yugoslava, Bill Clinton, que permitió que a la OTAN ingresen los países que formaban parte del Pacto de Varsovia. Después ingresaron también los países que formaron parte de la ex Unión Soviética. Y estaba por consumarse en el gobierno de Joe Biden el ingreso, ¿no es cierto?, o de Barack Obama, el ingreso de Ucrania. Putin se opuso, no aceptó y estuvo negociando con Ucrania para que no le hagan un cerco
a Rusia y le impidan la salida al Mar Negro. Eso era clave, porque era la forma como querían cercar, y eso es lo que había aconsejado el asesor de Bill Clinton, y decía que el talón de Aquiles de Rusia era Ucrania, porque con Ucrania habían ocurrido conflictos en dos momentos. Durante la Revolución de 1917, el Ejército Blanco, que se enfrentó al Ejército Rojo, que dirigía Trotsky, estuvo conformado por los cosacos que obedecían al rey al zar, que defendían el zarismo, los cosacos. Durante esa guerra, que duró de 1917 hasta 1924, se enfrentaron los rusos, todos los países que conformaban la Unión Soviética contra la Ucrania rebelde, y le ganaron a Ucrania y la incorporaron definitivamente a la Unión Soviética. Y en 1960, siendo presidente de la Unión Soviética, Khrushchev, para compensar el dolor sufrido por Ucrania durante los dos momentos en que Ucrania se enfrentó a la Unión Soviética, primero en la Revolución del 17 y después en la Segunda Guerra Mundial con el batallón Azov, les compensó entregándoles las provincias de Donetsk, Lushenko y la península de Crimea. Eso fue el 62. Ahí viven rusos, no ucranianos. Pero al darse la independencia de Ucrania incorporó a esos territorios como parte de Ucrania y comenzó el 2014. Porque desde 1991, que se disuelve la Unión Soviética, hasta el 2013, las relaciones entre Ucrania y Rusia eran relaciones fraternales. Pero desde Occidente estaban alentando y estaban armando a un grupo paramilitar, el partido nazi de Ucrania, el Partido Nacional Socialista de Ucrania, que reivindicaban a Stefan Banderas y hacían sus marchas igual que los nazis, con antorchas en las calles de Kiev y en algunas ciudades del occidente de Ucrania, más cercanos a Polonia, más cercanos a Occidente, y dieron el golpe de Estado en el 2014 y comenzó la limpieza étnica en Rusia. Paz, ojalá que la paz se consiga, pero que también no vuelvan a ocurrir, no vuelvan al poder grupos neonazis en ninguna parte de Europa, porque lo que hizo Hitler lo están haciendo los seguidores de Ucrania con la población rusa que vive en el Donetsk, que vive en Lushenko y que vive en la península donde está Sebastopol, la base más importante de la ex Unión Soviética, la península de Crimea. Si estás de acuerdo con lo que pienso, con mi opinión, hazla conocer. Si discrepas, y pienso que muchos discreparán cuando comparo a Jesús y digo que Jesús fue un revolucionario, posiblemente discrepen conmigo. Pero lean la Biblia, lean los Evangelios, no lean las cartas de Pablo, no lean las cartas escritas
por Pablo o los primeros años de la cristiandad, lean los evangelios, especialmente a Mateo, a Marcos, no tanto a Lucas, que no vivió y no conoció a Jesús. Lean a los que conocieron a Jesús, a Juan, a Lucas y a Mateo, fundamentalmente a Mateo. Sígueme en Instagram, sígueme en Facebook, sígueme en los medios que pones Juan Camborda Ledesma y va a salir en YouTube. Juan Camborda Ledesma, opinión. Gracias por haber visto este video. Si estás en contra, házmelo saber. Lo necesito y es necesario que tengamos todas las opiniones que existan